Arimari Compuché, Fashantukume Anti Neguipel. Los estoy saludando en la lengua de mi pueblo, el pueblo mapuche, Mapudungún, lengua de la tierra. Lo que he dicho es buenos días, hermanos, hermanas, buenos días a toda la asamblea. Aprovecho de desearles un muy buen día. Eso es Fashantukume Anti Neguipel. Y segundo, decirles que, bueno, Namuncura significa pie de piedra en el lenguaje del Mapudungún. Curá es piedra, Namun es pie. Desciendo o descendemos del viejo tronco de Calfucurá, el cacique de las Pampas, que antes de la conquista española, en lo que hoy se conoce como Chile-Argentina, era como el gran líder de todas esas tierras, lo que llamamos en nuestra historia el Hualmapu. El pueblo mapuche es un pueblo muy especial. Después de las invasiones españolas hacia el norte, con la caída de los aztecas, después los mayas, finalmente los incas, el pueblo mapuche resistió 347 años. El avance español, después la instalación del Estado colonial e incluso la instalación de la República. Los estados republicanos tuvieron que levantar dos grandes batallas para lograr vencer al pueblo mapuche. En Chile se llamó eufemísticamente la pacificación de la Araucanía y en Argentina se llamó la campaña del desierto. No hay otro pueblo en América Latina, indígena, que haya resistido la conquista española a la colonia y a las nacientes repúblicas por más de 3 siglos y medio. Eso habla muy bien de la voluntad guerrera de una cultura. Y a pesar de algunos elementos que se han planteado en el diagnóstico de Julio respecto del efecto o el impacto que ha tenido el descubrimiento, la conquista y la república en nuestro pueblo, no estoy claro ni convencido de que nuestra cosmovisión, nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestros ritos, finalmente hayan sido pero tan devaluados. Porque de otra manera, ¿cómo se entiende que un pueblo que lleva más de 500, 600 años de historia permanece más o menos igual desde el punto de vista de su cosmovisión? Y esto tiene mucho que ver también con las culturas indígenas de América Latina, en donde hay una corriente enorme entre los casi 60 millones de indígenas en 87 pueblos o naciones distribuidas en todo el continente, que mantienen sus tradiciones, mantienen su lengua, mantienen sus costumbres, probablemente con mucha dificultad por el contexto de dominación cultural o de hegemonía del Estado, pero en general los pueblos indígenas no han sido extinguidos, ni doblegados, ni han desaparecido. Por el contrario, hoy día hay una emergencia. Piensen ustedes nada más que en materia de lengua, si bien es cierto, nuestros padres que vivieron el exilio desde sus territorios hacia las ciudades nacientes, por efecto de la discriminación y del racismo, no nos transmitieron a nosotros, los hijos, estoy hablando de la década de los 50, sus saberes o la lengua para evitar ser discriminado. Ese cuadro hoy día es muy distinto en el caso de Chile. La cantidad de chilenos que están accediendo a los talleres, cursos, enorme cantidad de espacios de aprendizaje del lenguaje del Mapudungún es enorme, enorme, sobre todo en las nuevas generaciones. Y hay muchos chilenos que quieren aprender mucho más a saber y a reconocer el valor de la cultura indígena. Entonces estamos en un renacer, en un redescubrimiento, que además está asociado a los grandes nuevos momentos históricos que el mundo ha abierto en materia de conocimiento intercultural. Naciones Unidas aprobó en septiembre del año 2007 la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Está suscrita por 167 países, Guatemala incluido, Chile incluido. En junio del 2016 se firmó el protocolo facultativo de la Declaración Mundial de Derechos de los Pueblos Indígenas en Nueva York.
con la firma de más de 160 países, Guatemala incluido, Chile incluido. Naciones Unidas, a través de la OIT, generó hace ya más de 20 años el Convenio 169. Guatemala lo suscribió hace 20 años, Chile hace 8 años. Y varios países en América Latina, 16 exactamente, han suscrito el convenio. O sea, tenemos hoy día los pueblos indígenas un conjunto de recursos jurídicos a nivel nacional e internacional que ayudan a la revalorización de nuestras culturas. Pero sobre todo, más allá de eso, lo más esencial es que hoy día la humanidad en general, las naciones, están caminando hacia la comprensión de la importancia de la diversidad cultural y el reconocimiento del carácter político de la pluriculturalidad. Y por eso no es extraño que hoy día en América Latina ya se esté hablando de la creación, instalación o instauración futura de estados plurinacionales. Ecuador y Bolivia ya dieron el paso, pero el tema está en discusión ya prácticamente desde México hasta el sur de Chile. Y en Chile ya entró fuertemente el debate de la construcción de un estado plurinacional. Entonces, hay mucho que hacer por delante. No es este un momento como para caer en la depresión de decir nos han conquistado, nos han sometido, nos han quitado nuestras tierras, nos han impedido expresar nuestra cultura, ¿qué va a ser de nosotros? No. Esa pregunta, si alguien se la ha hecho durante 600 años. Y la respuesta siempre ha sido la misma. Seguimos existiendo. Estamos presentes. A lo mejor en condiciones en algunos lados más difíciles que en otras. Pero entonces, el tema finalmente de cómo el protagonismo de los pueblos indígenas se levanta y se instala en las sociedades es un tema más bien político, no sociocultural solamente. Y en materia política, sin duda que el desarrollo de una política de salud intercultural es un tema reciente en el quehacer nacional, pero se encuentra abierto. Pero es un tema reciente en nuestros países, pero es un tema ancestral y milenario en los pueblos indígenas, la salud con un componente intercultural. La experiencia internacional ha demostrado la existencia de principios conceptuales que sustentan el desarrollo de modelos pluriculturales en salud. Entre estos conceptos se encuentra el de reconocer a los sistemas médicos como complejos modelos de pensamiento y conducta, los que constituyen respuestas culturales al fenómeno universal de la enfermedad. Un segundo principio es mejorar los procesos de comunicación entre pacientes y profesionales, fenómeno que no solo involucra el lenguaje como acto de comunicación, sino también el conocimiento de los protocolos de relación cultural y social de los pacientes. Desde la década de los 90 han surgido iniciativas orientadas a asegurar la igualdad entre los ciudadanos sin importar la identidad cultural y étnica, evitando que esta identidad se constituya en una barrera para el acceso y oportunidades a una mejor atención de salud. Emerge entonces el concepto de salud intercultural y la importancia de considerar este concepto como eje de la atención a los pueblos indígenas en un país, entendida como una estrategia de salud pública para reducir también las brechas, que significa el no acceso o el acceso a dichas políticas. Se asume que los sistemas médicos por sí solos no son suficientes para atender la demanda de salud en una población que se supone diversa. Y aquí vamos a citar a la Organización Panamericana de la Salud, pues en el año 1996 se firmó un acuerdo en el continente con el Parlamento Indígena de las Américas, en donde se estipuló la preparación de una agenda legislativa en nuestros países para las políticas de salud y la producción de leyes que protegieran a las tradiciones indígenas. ¿Qué significa esto en definitiva? Mencionemos fundamentalmente 5 objetivos a tener en cuenta en una política intercultural. La primera, necesidad
de justificar una política de salud intercultural en la región. Primero, porque los usuarios indígenas están totalmente de acuerdo con la necesidad de una política de salud intercultural que otorgue atención especial a la población indígena. Sin embargo, tenemos un conflicto con los proveedores de la política de salud, porque no necesariamente estos proveedores están de acuerdo con esta necesidad de política intercultural de salud. Y esto tiene que ver con la complejidad de entender que en la salud intercultural que promueven los pueblos indígenas hay ciencia. Porque la discusión con los proveedores es que esto de las hierbas y las ramas y todo eso no es ciencia. Y entonces vamos metiendo penicilina y etcétera, ¿verdad? Y eso sí que es ciencia y debe sanar. Pero la ciencia médica indígena indica que no es necesariamente así. Yo he tenido experiencias en Santiago y en otras regiones de Chile, que por ejemplo para ir a ver una machi, la machi te pide una botellita de orina. Y una cosa totalmente misteriosa, que uno le entrega la botella a la machi, que generalmente es una mujer adulta, una sabia, y la pone contra el sol, y durante unos 10 minutos y hace una serie de movimientos, y qué sé yo, y la orina produce espuma, y te da un diagnóstico que si tú después lo comparas con el perfil bioquímico, es prácticamente lo mismo. ¿Cómo lo hace la machi, que no es, comillas, científica? Y lo mismo coincide con un complejo examen de laboratorio que pasa por no sé cuántas varianzas, ¿verdad?, médicas. Eso es la vida. Las machis son personas muy especiales en la comunidad mapuche. No cualquiera puede ser machi, hombre o mujer. Son personas que en su edad infantil o adolescente reciben un sueño, un peuma. Y en ese sueño alguien les indica que están destinadas a ser personas religiosas. Y en ese momento, cuando se produce ese peuma, la comunidad separa a ese indígena y lo comienzan a preparar para que se especialice como machi. Y ahí viene todo un complejo aprendizaje de cómo identificar las hierbas, cómo identificar el curso de las aguas, de qué manera se tienen que hervir determinados productos para que produzca un jugo, etcétera, etcétera, cómo se hacen las pastas, las pomadas con estratos de barro, arcilla y otros elementos. Eso es parte de la vida. Entonces, cuando uno va a ver a la machi, esa machi que hace muchos años, 30, 40 años, recibió un peuma, un sueño, uno sabe que se está entregando una autoridad espiritual, médica, religiosa y psicológica inclusive. ¿Cómo logran coincidir? Y es muy simpático esto: toman la botella y la agitan y la miran y van cantando. De pronto, cuando van mirando hacia el sol, van cantando, rezando en su lengua, y después, depende si uno habla mapudungun o castellano, dice: mire Peñi, usted tiene tales problemas en su organismo, está contaminado. Y entonces, para abordar esto, le vamos a recitar estas hierbas que usted tiene que mezclarlas, las tiene que hervir, y se toma este jugo durante toda una semana, cambia su alimentación, etcétera, etcétera. Y claro, y uno cuando dice mejor voy al médico, a ver si el médico coincide, y el médico te dice vaya a hacer un perfil bioquímico, y uno va a un laboratorio y le cobran un ojo a la cara, ¿verdad? Y bueno, y sale el perfil y coincide exactamente. Son misterios. La ciencia no puede discutir esos misterios. Pero los proveedores en los sistemas políticos, públicos, de salud, sí lo discuten. Pues dice, pero ¿qué me va a enseñar a mí esta machi? Si yo he estudiado en los colleges, en las universidades, en los grandes laboratorios. Pero la machi sí le enseña. Le enseña a interpretar la vida, le enseña a interpretar la salud, le enseña a interpretar los estados de ánimo, y también puede incluso hasta entrar en la trascendencia compleja del tiempo, pasado, futuro. Yo asumí como director nacional de la CONADI entre 1997 y 98 en Chile. La CONADI es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Eran tiempos muy difíciles para el mundo indígena en Chile. Y me invitaron a un guillatún precisamente a Puerto Saavedra, de donde narra Julio todos los detalles de su exposición. Y se hizo un gran guillatún. Un gran guillatún son 3 o 4 horas. Está el rehue al centro, los árboles del canelo, que es la flor sagrada,
y la comunidad gira. Tiene que hacer 6 giras, 6 vueltas alrededor del canelo después de cada rogativa. Y en un momento de la rogativa la Machi entró en un trance profundo, que significa que cae al suelo, ¿verdad? Y empieza a recibir, ese es el mensaje, distintas señales del mundo trascendental, espiritual. Y después cuando ella sale del trance y con lágrimas en los ojos, en fin, le anuncia a la comunidad que vienen tiempos muy difíciles. Y señala, estos tiempos difíciles bajarán desde la cordillera y crearán grandes conflictos, violencia y muerte en nuestro pueblo. Y dicho y hecho, al año siguiente, el año 98, enfrentamos el gran conflicto de la central hidroeléctrica Ralco, que significó uno de los más grandes dolores en el pueblo pehuenche, con muchas manifestaciones, gente tomada presa, conflictos en las carreteras, en fin, la central finalmente se construyó, pero 90, casi 100 familias fueron erradicadas de sus tierras ancestrales. Entonces yo dije, bueno, la Machi anticipó el conflicto. Era muy claro lo que iba a pasar, ¿no? Tiempos de dolor, pero también anuncian los tiempos de gracia, los tiempos de cosecha, la cosecha espiritual. Y las Machi en estos últimos años han anunciado que a pesar de las dificultades, se instala en nuestro continente una luz de esperanza, ¿no? Entonces, uno mezcla todos estos elementos. Para el que no es indígena, esto es muy difícil de entender. Pero para los que provenimos de esa cultura o hemos sido educados en esa percepción, esto es muy interesante. El segundo criterio es que el concepto de salud intercultural se exprese en la incorporación de facilitadores interculturales. Que se incorpore en esa facilitación las lenguas indígenas en la atención de salud. Que se integre la práctica terapéutica de la medicina ancestral en el trabajo de los agentes tradicionales. Y que por lo tanto el concepto de salud no sea solamente una atención médica puntual, sino que sea un complejo integrado de aspectos espirituales, materiales, sociales y educacionales. Cuando la Machi interviene, educa. Uno va al médico y el médico tira un par de cosas en una hoja y si quiere le responde las preguntas que uno hace, ¿no? Oiga, doctor, ¿pero qué me está pasando? No se preocupe, tome este remedio y se acabó. La Machi le explica. Le dicen lo que pasa, Peña, que usted está en este contexto, tiene que mirar a su familia, el barrio, cuide su jardín, cuide sus tierras, ¿no? Quiera más a su familia, intégrese, etc. O sea, es toda una concepción. Y en el medio le dice, y se me toma estas hierbas que yo le voy a decir que tiene que mezclarlas, cocerlas, y le pone tal y tal otros productos, y ese es su remedio, ¿no? Tercero, los elementos simbólicos y prácticos que son necesarios para el desarrollo de una política de salud intercultural tienen que coincidir también con los proveedores en el sentido de que estos elementos simbólicos, que son importantes para desarrollar una política de salud intercultural, se relacionen con el conocimiento sobre la cultura, promuevan el respeto a la diversidad cultural y se tenga una actitud de flexibilidad y aceptación de la diferencia. Hoy día, después de casi 20 años de aplicación de políticas interculturales en distintos hospitales de Chile, centros médicos, los profesionales de la salud que no son indígenas, que ya se han incorporado a esta lógica, ya están entendiendo algo que también en la medicina normal es común y que aparece ahora en la discusión de los médicos. La enfermedad física es producto principalmente de una enfermedad mental. Me aparece un cáncer en el estómago, ¿verdad? Y uno dice, bueno, es por la vía que he llevado, que he comido tantas cosas raras. No, hay dolores, hay tensiones, hay conflictos mal resueltos por la mente de uno, ¿verdad?, que finalmente se somatiza en el cuerpo. Eso hoy día los médicos ya lo están diciendo en todos lados. Cualquier enfermedad hoy día es expresión de algo que pasa en el cuerpo, en el organismo, en la mente. La sociedad de hoy es una sociedad muy brutal que obliga a la competencia, que obliga al individualismo, ¿verdad? Usted lo ve en estas escenas cotidianas de la gente que ya ni siquiera se habla. Usted va a un restaurante, ayer fui a un lugar y al lado de la mesa mía había una familia, la pareja y 2 niños. Y los 4 creo que habrán conversado algunos minutos, pero el resto del tiempo chatearon por el teléfono. Y estaban todos sentados en la misma mesa.
y chateando. No sé qué chatearían, pero ese es un mundo muy tensional que no permite el diálogo, la comunicación. Entonces, las enfermedades al final no son porque a un cáncer se le ocurrió instalarse en un gen del cuerpo. Nosotros creamos esos genes negativos, esos ADN que van rompiendo la cadena. Bueno, hoy día los médicos están diciendo algo que los machis, los médicos espirituales indígenas, lo vienen diciendo hace cientos de siglos. Entonces, esta complementariedad en la idea de construir estos conceptos claves de interculturalidad son fundamentales para poder desarrollar una política de salud intercultural, para entender que el paciente que entra a nuestros consultorios no son máquinas a las cuales hay que reemplazarles piezas, son personas humanas que tienen sentimientos, pensamientos, dolores, esperanzas, que hay que atacar de una manera integral. El otro elemento es fundamentalmente el cuarto, los principios de gestión para la implementación de una política de salud intercultural. Esto se refiere a los elementos necesarios para desarrollar una política en salud intercultural que considere la participación, la autogestión, la pertinencia cultural y la difusión. Esto también es importante conversarlo con los proveedores. Cuando me refiero a proveedores hablo de los médicos, las enfermeras, el jefe del hospital, de la clínica, en fin, ¿no? Se trata de la difusión referida al reconocimiento de estos temas en los centros de salud, a una autogestión y participación de las organizaciones indígenas en el modo de concebir una medicina intercultural, relacionar esa participación con el diseño y ejecución de los programas de salud, que deben incorporar las organizaciones indígenas, y la integración del concepto de pertinencia cultural, entendida como la incorporación de las creencias y costumbres de la cultura indígena, como elementos de la sabiduría, no como algo folclórico que viene impuesto por alguna vieja tradición. Quinto, los desafíos para una política de salud intercultural a nivel institucional significa desarrollar e implementar una política que observe desde el primer instante que el primer elemento relevante es la discusión entre autoridades de gobierno y organizaciones indígenas para acordar un programa. Si la autoridad de gobierno instala una política intercultural en un hospital solo para salir al paso del problema de unas cuantas comunidades que están pidiendo aquello, tenemos ahí un conflicto. Porque lo que hay que hacer es conversar con las autoridades y convencerlas de la importancia de la cosmovisión y de la importancia y de la gravitación de la salud intercultural en el alma de la sociedad, de las personas y de un pueblo. Y entonces, cuando la autoridad se convence de aquello, o sea, percibe el valor de esa cosmovisión, las políticas son más integrales, se pueden abrir con mayor intensidad para resolver la falta de capacitación en los equipos y al mismo tiempo para observar que las diferencias que hay entre usuarios y proveedores indígenas y no indígenas es que los usuarios indígenas consideran que la interculturalidad, la medicina intercultural, es igualmente importante que la medicina tradicional. Por lo tanto, para ir ya avanzando al cierre, la enfermedad, sufrimiento y muerte, así como la motivación por conservar la salud, son considerados hechos biológicos y universales. Desde la antropología sociocultural, un sistema médico se concibe como un conjunto más o menos organizado, coherente y estratificado de agentes terapéuticos, modelos explicativos respecto de la salud, las prácticas y tecnologías al servicio de la salud individual y colectiva. La forma como estos elementos se organizan internamente es lo que le va dando coherencia a un sistema que integre un modelo intercultural para desarrollar una medicina más abierta. En consecuencia, las medicinas son construcciones culturales que responden a necesidades de un entorno específico. En las últimas décadas, la interculturalidad en salud o salud intercultural han sido o han significado conceptos indistintamente utilizados para designar al conjunto de acciones políticas
que tienden a conocer e incorporar la cultura del usuario en el proceso de atención de salud. El tema de la pertinencia cultural de este proceso de atención es un fenómeno que trasciende lo exclusivamente étnico, pues implica valorar la diversidad biológica, cultural y social del ser humano como un factor importante en todo proceso de salud y enfermedad. El respeto a esta diversidad tiene larga trayectoria en países cuyas altas tasas de inmigración han generado contextos de gran diversidad étnica y cultural. Y termino con la estrategia. Una política o enfoque intercultural en salud tiene al menos dos niveles de expresión. El primero son las acciones y las actividades que materializan la interacción entre medicinas distintas. Y dos, la cultura que sustenta los modelos médicos que están interactuando. Este último, el más complejo, implica trascender desde la acción médica concreta hacia la implementación de un modelo pluricultural de salud en la sociedad. Es un proceso que requiere transformaciones estructurales de largo plazo y responsabilidades que sobrepasan a los actores del sistema. A nivel de las acciones en salud, las estrategias de comunicación intercultural aparecen como factores que deben ayudar a disminuir las barreras sociales y culturales entre equipos de salud y usuarios. Mejorar los procesos de comunicación y diálogo es importante para promover una mayor comprensión de las expectativas de ambos sectores y a la vez mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios con el sistema de salud biomédico. Es importante señalar entonces 4 o 5, los menciono nada más, claves de este sistema de comunicabilidad entre proveedores y mundo indígena. Escuchar, explicar, reconocer, recomendar y negociar. Escuchar, explicar, reconocer, recomendar y negociar. Esas son las conductas estratégicas que se deben construir desde los pueblos indígenas con la sociedad, las instituciones y los proveedores. Que nos escuchen y nos comprendan. Explicarles de qué trata la cosmovisión médica del mundo indígena. Cuál es el valor, por ejemplo, del uso natural de las hierbas en el mejoramiento de los estados médicos de los pacientes. Reconocer el valor de esa cosmovisión. Darle un valor no solo social, sino que también un valor político y cultural. Recomendar qué es lo que se debe hacer cuando, por ejemplo, hay un límite entre la medicina ancestral y la medicina tradicional, especialmente en los casos de enfermedades donde la medicina tradicional tiene que intervenir para extraer un tumor o para mejorar el ritmo cardíaco, etcétera, ¿verdad? Ahí hay un límite en que tenemos que reconocer que la medicina tradicional tiene un valor y que la medicina ancestral tiene otro valor para enfrentar un camino de convergencia en este tratamiento. Y finalmente un término político que es negociar. Es decir, el mundo indígena tiene que saber plantear sus expectativas ante el Estado y la sociedad para conseguir mayor cobertura financiera, institucional, jurídica, política, normas, leyes que permitan ir abriendo el espacio. En Chile la medicina tradicional comenzó en pequeñas rucas, habitaciones lejos de los centros de atención primaria. Estamos hablando de los años 80, 90. Como una cosa media folclórica, un machi que se instala por ahí, que ve la orina, es lo típico en las vecinas. Anda a ver la machi y llévale la orina. Se trabajó fuertemente en discusión con el Estado y a partir de 1990 se abrieron los primeros proyectos exploratorios de medicina intercultural. Y ahí, claro, un director de hospital dijo, bueno, pongan esa cosa por ahí cerca al hospital, a ver, les podemos transferir a algunos pacientes. El año 2000 se dictaron leyes. Se logró mejorar las normas, se instalaron programas interculturales en el Ministerio de Salud, se creó una unidad nacional especializada. Y hoy día tenemos medicina intercultural en los hospitales, adentro de los hospitales. E incluso en Nueva Imperial se creó el primer hospital intercultural de Chile, con médicos, machi, hombres y mujeres, ¿verdad?, del pueblo mapuche. Y que además dictan clases en distintos programas académicos para preparar a los que no son indígenas para
participar en los programas de salud intercultural. No es mucho, pero es bastante importante en cuanto a avances en la capacidad de escuchar, explicar, reconocer, recomendar y negociar. Porque en estas cosas, como ustedes comprenderán en política, los pueblos indígenas no se pueden quedar sentados esperando que el Estado venga a decirles, mire, trabajemos juntos. No, es un derecho que hay que pelearlo, discutirlo, hay que trabajarlo intensamente con las autoridades en general. Bueno, la estrategia de salud intercultural se refiere entonces al desarrollo de procesos de validación y negociación cultural, también entre pacientes y profesionales. La validación cultural consiste en aceptar la legitimidad del modelo de salud intercultural y aceptar que este modelo puede intervenir en la situación de enfermedades de los pacientes considerando el contexto cultural en que este modelo emerge. En otras palabras, las acciones de los pacientes frente a su enfermedad son, la mayoría de las veces, congruentes con las explicaciones aprendidas en su grupo social y cultural. La validación cultural no significa que el profesional comparta el mundo simbólico del paciente, sino que comprenda, que respete e incluso integre estos elementos culturales que considera relevantes para el proceso de recuperación del enfermo. Bueno, respecto al marco legal, como les decía, en Chile se creó una ley de autoridad sanitaria que incorporó el deber del Ministerio de Salud de formular políticas que permitan incorporar el enfoque intercultural en los programas de salud y en comunas con alta concentración de población indígena. Ahí nacieron los hospitales, los centros culturales médicos, interculturales médicos y un enorme grupo de personas que trabaja formalmente en estos programas a nivel de estos hospitales. Hasta ahora el enfoque intercultural ha estado orientado, por una parte, a producir un impacto en el modelo de atención, desarrollando estrategias para la pertinencia cultural en la organización y provisión de servicios de salud. Por otro lado, lo que hemos buscado es intentar una complementariedad de sistemas médicos en la búsqueda de una salud más integral. Este proceso ha adquirido diversas expresiones según las particularidades regionales, que también es muy importante, pero con un eje principal que es lograr la participación y el compromiso de los pueblos originarios en procesos donde el sector público de salud intenta ejercer un liderazgo. Recogiendo entonces los llamados de los organismos internacionales, especialmente de la OPS, para avanzar desde los ministerios en la generación de estrategias nacionales en materia de salud de los pueblos indígenas, podemos citar los procesos desarrollados en el Servicio de Salud de la región de la Araucanía, donde está la comuna de Puerto Saavedra, con el programa con la población mapuche iniciado en 1992 y el mandato de la ley indígena chilena, que fue aprobada en 1993, en donde se señala la responsabilidad del Estado y de sus instituciones en el reconocimiento, respeto y protección de las culturas indígenas. Y esto comenzó a implementarse en nuestro país a partir de 1996, con una línea de trabajo ministerial en esta materia, que ahora es un programa especial de salud y pueblos indígenas a nivel nacional, dedicado a la generación de orientaciones técnicas y políticas en salud intercultural en el país. Son innovaciones que se han realizado desde cambios estructurales hasta procesos, pasando por normativas, nuevos roles, por ejemplo, la instalación de los facilitadores interculturales, que son una masa intermedia de sujetos que, siendo indígenas o no indígenas, se han ido capacitando a lo largo de estos años como intermediarios entre el sector médico de salud tradicional con el sector médico de salud intercultural. El facilitador intercultural es el sujeto que está abriendo puertas en este proceso de integración de estos componentes que hemos dicho que parten por un lado desde la cosmovisión y se encuentran con otro que son los modelos modernos o tradicionales de salud. Son innovaciones entonces que abordan cambios estructurales y otros cambios responden a demandas como, por ejemplo, los horarios de atención, la incorporación de señalética apropiada. Tenemos varios hospitales en Chile, en mi comuna el Hospital de la Florida, que es un hospital gigantesco que atiende a 600.000 personas. Y usted desde que entra al hospital, junto con las típicas señales en castellano, están
escritas también en la traducción de lengua mapudungun. Y usted entra a un pasillo y hay otro cartel con letras mapudungun. O sea, hay una información bilingüe en la señalética. Es un hospital que atiende a 600.000 personas, pero en esa zona territorial de Santiago, los mapuches en esa comuna son 42.000. Un proveedor tradicional diría, ¿para qué vamos a gastar plata en poner tantos letreros mapudungun si aquí apenas hay 20.000 indígenas? Y tenemos que atender a 500.000 chilenos. Bueno, pero la ley indígena hoy día en Chile le dice, no, usted tiene que darle prevalencia, significado e importancia a la dimensión intercultural. Y entonces aparecen los carteles, ¿verdad?, en lengua mapudungun. Aunque ahí a ese hospital llegue 1 de cada 10 pacientes, siendo uno mapuche o indígena. Esto es lo que se llama entonces los cambios que tienen que ver con las comunicaciones. Están los sistemas de referencia, los sistemas de contrarreferencia. Hay médicos que envían al paciente a la unidad médica intercultural, porque entienden que el paciente que llega todavía no tiene una complejidad mayor. Entonces dice, mire, ¿sabe qué? ¿Por qué no va al otro pabellón donde está la unidad intercultural para que la vean o lo vean? Y la Machi me va a mandar a mí si lo requiere, ella me va a mandar una interconsulta. Estamos en ese nivel hoy día, ¿verdad? Pero a 25 años de un debate político. También tiene que ver con los avances importantes en materia conceptual, en materia médica. La valoración de lo que significa comillas, misterio, para algunos, de cómo una determinada composición de hierbas con distintos otros productos, frutas, etcétera, ¿verdad? Cocimientos especiales, trabajo con barro y arcilla en los plasmas, en las heridas, son tan eficaces o más eficaces que las penicilinas y tantos productos químicos que nos echamos al cuerpo de manera tan inconsciente, muchas veces, los paracetamol, los dominales, en fin, ¿verdad? Y resulta que la Machi le dice, mire, hágase este masaje, recuéstese en una superficie dura, relájese y se le va a terminar la jaqueca. Y tómese esta hierbita y estamos al otro lado. Entonces, hay un conjunto de componentes allí que nos dan como resultado la idea de que la experiencia que se han ido desplegando, al menos en nuestro país, en materia del quehacer de los servicios de salud y la incorporación de normas técnicas administrativas sobre interculturalidad en estos servicios, indica que es posible construir una relación entre estas cosmovisiones, pero que el carácter político de esta relación no es por añadidura, es decir, no es una concesión graciosa del Estado, es el resultado de una lucha, de una batalla, de una confrontación muchas veces con las autoridades que no logran entender esta dimensión. Pero uno tiene que ponerla en un contexto superior. Es decir, si uno le dice a una autoridad sanitaria, mire, queremos instalar una unidad de medicina intercultural en el hospital, no es porque a una comunidad se le ocurrió, hay una cosmovisión que está detrás, pero hay que discutirla, hay que negociarla, hay que demostrar, ¿verdad? Hay que incentivar la participación de la comunidad y también hacer posible que los pacientes realmente vean que hay una convergencia y que la interculturalidad, la medicina de los pueblos indígenas, que es ancestral y es milenaria, también tiene un componente de rehabilitación, de prevención y que es capaz de sanar algo más que el cuerpo. También la medicina intercultural puede sanar y ayudar a sanar la mente y el alma. Por eso que hablamos, ¿verdad?, en los conceptos más tradicionales de nuestra cosmovisión. Y esto está teniendo lentamente e inexorablemente una mejor acogida en nuestras respectivas sociedades. Pero insisto, lo nuestro, si aquí hay facilitadores interculturales y hay médicos o médicas indígenas en esta reunión, hay que decirlo, o sea, este es un tema de orden político, no es un tema de orden técnico, no es un tema solo de la filosofía de la salud indígena, es un tema político, como lo es también el derecho a la participación, el derecho al reconocimiento de nuestra cultura, de nuestra historia, como lo es también el derecho a ser protagonistas en la sociedad,
a tomar decisiones. El derecho a ejercer la cultura, el arte, la filosofía y la medicina son actos políticos y son hechos que entonces por su dimensión política requieren una capacidad de interlocución y de interacción con el Estado y con la sociedad. Y para ello hay que tener buenas propuestas normativas, legales, reglamentarias, que demuestren que nosotros somos capaces de construir una medicina complementaria y alternativa que ayude integralmente a enfrentar el tema de las enfermedades como un tema universal que sí se puede abordar de manera eficaz desde la medicina indígena. Los indígenas lo han hecho por miles de años, y no necesitaron hace 500 años atrás la penicilina u otros productos químicos. Pero sin embargo, por alguna razón, la sociedad occidental desvalorizó aquello, pero hoy día se está redescubriendo. Entonces, es una invitación para que nuestra mirada no sea solo técnica, no solo sea étnica, no solo sea cultural, sino que sea también una mirada de orden política. Muchas gracias por permitirme compartir esta reflexión con usted. Peucayal.